Shalom a todos, buenos días, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim, y le doy gracias al soberano, al Dios eterno y santo, al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, por darnos la oportunidad de estar un día más con ustedes aquí en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de este ministerio, cuyo propósito es difundir el conocimiento de la Sagrada Escritura del pensamiento conceptual judío y el periodo del tiempo donde esto se desarrolla. Una de las cosas más importantes cuando usted estudia la Biblia es tener en cuenta que la Biblia no fue escrita para usted, fue escrita para otra audiencia, aunque su mensaje trasciende los tiempos y habla a todas las vidas. Y esto significa que si la Biblia no fue escrita para usted, cada vez que usted lea un documento, o uno de los textos, lo primero que usted debe preguntarse es, ¿qué habrá pensado el autor cuando escribió lo que escribió y cómo lo habría entendido la audiencia a quien él estaba dirigiendo el documento? Y esto es una de las cosas que nosotros en nuestro centro de estudio enseñamos. Si usted desea alguna vez visitarnos, el Centro de Estudio Hebraico, el Camino Nazareno, se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana en nuestro centro de estudio donde hacemos nuestras oraciones de la mañana y leemos la porción semanal de la Torá. En el día de ayer, el día 27 de junio, que equivale al día 12 del mes de Tamuz, leímos la sección doble, conocida como Jucat, y la sección Balak, perdón. Y esta comienza en el capítulo 19, versículo 1, y termina en el capítulo 25, versículo 9. Jucat significa estatuto. Y la palabra estatuto, eh, eh, en términos legales, se refiere a algo que es obligatorio. Los hukim, que es el plural de estatuto, eh, son preceptos que no tienen sentido racional alguno. No hay forma, no hay forma racional de poder explicar cuál es la función o qué realiza ese acto o qué produce ese acto que se está estableciendo como obligatorio. Y los hukim son este tipo de estatutos y este tipo de preceptos, quiero decir. Y usted va a leer en esta porción de la Torá lo que se conoce como la porción de la vaca colorada o la vaca alazana, que en hebreo es la parada tumá, donde este animal era sacrificado, se tomaba una vaca completamente colorada, sin mancha, sin defecto alguno físico, se sacrificaba, se quemaba en el fuego, las cenizas se mezclaban con aguas de purificación y estas aguas se rociaban sobre las personas que habían tenido contacto con la muerte. Y si analizamos esto de sentido racional, ¿qué poder puede tener unas aguas con cenizas mezcladas para purificar a una persona que haya tenido contacto con la muerte? Verdaderamente no tiene sentido racional alguno. Incluso algunos rabinos comentan que eh, en el libro de Eclesiastés, cuando Salomón dice que esa sabiduría estaba lejos de él alcanzarla, se estaba refiriendo a esta sección de la Torá que habla de este tipo de preceptos que no tiene sentido racional alguno, no hay forma científica ni humana de poder explicar el poder que pueda tener unas cenizas mezcladas con agua para purificación. Y en esta sección Zucat comienza esta lectura. También se habla de cómo Moisés golpeó la roca de forma molesta, en estado molesto, y por esa razón Dios no le permitió entrar a la tierra de Israel, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿puede un justo cometer un error y aún así el justo ser considerado justo? La Torá nos enseña con Moisés que esto es posible, porque si vas al final del libro vas a encontrar que Moisés es hablado como, se expresa sobre él como un hombre grande de Dios, que se espera otro igual que él o uno más grande que él. Lo cual nos lleva a la pregunta de cómo nosotros trataríamos el asunto de Jesús de Nazaret cuando maldice la higuera como está narrado en el libro de Marcos. Claro, eh, si analizamos estrictamente lo que Jesús hace, este acto lo descalificaría como el Mesías, porque estaría maldiciendo
un acto de un elemento de la creación de Dios. Sin embargo, los que estudian la dimensión interna de la Torá y conocen el mundo y el pensamiento conceptual del desarrollo de la Biblia, claramente ven una señal de la perfección del sádic y un error que él comete para que su perfección no sea comparada a la de Dios. Y esto es un concepto que ayer tratamos en nuestro centro de estudio, que tiene es muy interesante y es muy valioso comprenderlo para poder entender cómo este acto de Yeshua no lo descalifica a él como el Mesías y a la misma vez nos enseña el concepto de la perfección en comparación a. Por eso es que los antiguos nazarenos no miraban al Mesías como igual a Dios, sino que aquellos que estaban afuera, malentendiendo sus actos y sus palabras, eran los que decían tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y eso usted lo va a encontrar en el Evangelio de Juan. Pero sin embargo los discípulos sabían que esto no era así. Es la interpretación, es la forma de comprender el ser humano, los actos del Mesías, lejos de la enseñanza y el conocimiento de la sabiduría interna del Mesías. Ayer hablamos sobre esto en el centro de estudio, también hablamos del relato de la serpiente de bronce y la relación que tiene esto con lo que Juan va a describir en el Evangelio con respecto al Mesías levantado y lo que representa este acto de Moisés en lo que se relaciona a una violación de un precepto, no te harás imagen ni te postrarás entre ellas, lo cual Moisés parece haber violado la Torah ahí, o Dios habrá olvidado decirle a Moisés que eso no se puede hacer. Y esto hay una idea interesante que cuando la entendemos podemos entender lo que está describiéndose luego en el Evangelio de Juan y lo que eventualmente en la historia de Jesús va a pasar, como sucedió luego con la serpiente de bronce que levanta Moisés, que eventualmente con el pasar del tiempo algunos del pueblo de Israel lo adoraron como una deidad e incluso le prendían incienso. Se llamaba Nejustán, esa serpiente de bronce. Lo cual Josías, en su reforma, leyendo la Torá, descubrió que eso era abominable y lo destruyó. Claro, hay una perfecta relación entre esto y el futuro del Mesías, lo que eventualmente la historia iba a pasar con él. Por eso es que el Mesías dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre será levantado. Moisés levantó la serpiente de bronce para aquellos que estaban muy bajos espiritualmente, a punto de exterminio, podríamos decirlo así, pudieran tener, pudieran ser sanados y volver a ser restaurados a la Kedushá, lo cual el Mesías también en este acto estaría acogiendo a las personas, atrayéndose así las personas que estaban muy degradadas en lo que respecta a la conciencia y el estado espiritual, y los habría de redimir para dar una oportunidad más de acercarse a Dios. Ayer hablamos sobre este tema, también hablamos de Balak, de la sección Balak, donde se contrata el profeta Balaam, un profeta del Medio Oriente, específicamente del área de Mesopotamia, del cual se han encontrado escritos que hablan de él, o escritos que él escribe, mejor dicho, y, y hablamos de esta relación de Balaam con el Eterno, y añado aquí cómo la escritura nos enseña de que eh, toda herida o todo golpe que recibe el pueblo de los santos es como consecuencia del Creador retirar su protección para arrepentimiento, pero a la misma vez Él es el que inflige la herida y no lo inflige nadie externo a Él. Un principio bien interesante que muy pocas personas entienden. Esto lo leímos ayer en nuestro centro de estudio, así que si desea alguna vez visitarnos, estamos en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón, específicamente en Plaza Real Anón. Si usted entra allí al centro comercial, a mano izquierda hay dos estacionamientos y dando para la parte posterior, en el sentido lateral del segundo edificio, usted va a encontrar una cortina azul. Allí está nuestra entrada, nos reunimos todos los dos Shabbat a las 9 de la mañana. Hoy nos encontramos en el día 28 del mes de junio, que equivale al día 13 del mes de Tamuz. El mes de Tamuz es conocido como el mes donde en Israel nadie se casa, nadie compra casa, o sea, se detiene de cierta forma alguna actividad económica o de familia, porque es un mes donde
se relaciona con eventos trágicos en la historia de Israel. Y incluso enseñaba yo en el centro de estudio que no es recomendado tomar decisiones drásticas en la vida en el mes de Tammuz, porque puede ser esa decisión influenciada no por la luz, sino por la tiniebla que rodea a la persona en ese momento. Y eso, hay un principio bien interesante ahí que enseña el pueblo de Israel, enseña a los grandes sabios, que cualquier persona entendida lo podría captar. En otras ocasiones hemos estado hablando con ustedes de la importancia de leer los escritos nazarenos desde su contexto, de entender que los autores de estos documentos no quisieron, no buscaron ni intentaron establecer un nuevo libro para reemplazar el antiguo libro, ni tampoco un Nuevo Testamento como luego atrae Marción, luego declarado el hereje, con la idea del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que aunque fue declarado hereje, esa división que él causa o esa percepción de algo nuevo reemplazando lo viejo, eh, se quedó dentro del cristianismo y fue adoptado y hasta el día de hoy escuchamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo cual cualquier persona que tome el momento de leer el Antiguo Testamento descubrirá que cuando Dios habló de un Nuevo Testamento, número uno, no habló de un Nuevo Testamento que está relacionado con los gentiles, o sea, de Dios olvidarse del pacto que hizo Israel y hacer un nuevo pacto con los gentiles y llamarlos la iglesia. Eso es número uno. Número dos, tampoco el nuevo pacto es un nuevo libro. Si usted lee la Biblia hebrea, usted va a encontrar que el nuevo pacto es la renovación del pacto que Dios hizo con Israel y que este pacto tendría mejores beneficios para el pueblo de Israel. Algo que sabía el autor de la carta a los hebreos, porque si usted no lo sabía, el autor de la carta a los hebreos le está escribiendo una carta a judíos que creen en la mesianidad de Jesús. Entonces, si usted lo lee, toma tiempo para leerlo, usted va a encontrar que él va a hablar de el nuevo pacto y va a citar al profeta Jeremías para hablar del nuevo pacto y hablar de grandes cosas que habrían de traer, habla con ellos de grandes cosas que debería de venir con el nuevo pacto, y entre ellos está de que por medio de la muerte del Mesías, Dios ya no se acordará más de los pecados de Israel y restaurará su relación con Israel. Y esto, lastimosamente, tengo que decirlo así, amigos, en la historia parece que ha pasado al olvido. Tanto así que documentos que hablan directamente a una audiencia en particular no se toma en cuenta y se interpreta o se lee desde una perspectiva ajena a la realidad de lo que se está hablando. Y por eso es que en nuestro centro de estudio hemos hecho un gran énfasis de entender que los documentos que tenemos en nuestras manos tiene una audiencia y hay que reconocer quién es esa audiencia, a quién se le está hablando. No solamente esto, sino que el autor tiene una agenda en su mente, una idea en su mente, está viviendo o percibiendo una realidad diferente a la nuestra. También esto hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo de esto lo va a encontrar en la carta que Pablo escribe a los que están en Roma. Pablo no está escribiendo en una carta a los romanos, Pablo está escribiendo una carta a los que están en Roma. ¿Quiénes son los que están en Roma? Pues el documento parece decir que a quienes se le está escribiendo esta carta es a un grupo de gentiles que están en Roma. Estos gentiles se unieron a la fe de los nazarenos. En otras palabras, se unieron al movimiento mesiánico que comienza con Juan el Inmersor y continúa con Yeshua, lo cual, él siendo el Mesías, los discípulos comienzan a testificar en toda la región de Judea y Samaria y Galilea de que Yeshua es el Mesías prometido por Dios, el descendiente de la casa de David, que es el testigo fiel del soberano. Y Pablo de Tarso, un judío fariseo que leía y comprendía la Torá según la forma farisea, y esos temas para otro momento. Eso no significa que Pablo abandonó su fariseísmo, ni tampoco fariseo significa ser hipócrita, como en el día presente la gente piensa. Fariseo viene de una palabra hebrea que significa aquellos que buscan andar limpios ante Dios. Por eso que Yeshua les llamaba a algunos, no a todos, porque estamos hablando de que Fabio Josefo dice que habían aproximadamente 5.000 fariseos, y Yeshua nos está refiriendo a todo en general, porque nunca, nunca, nunca
Eh, es como decir, por ejemplo, en la Torá, los profetas llaman a Israel. Israel está en pecado y el profeta es parte de Israel. Él también está en pecado. Dios habla de un remanente fiel, unos justos. Y si los llama remanente fiel y justo, ellos también están en pecado. Por eso es que cuando usted lee los escritos nazarenos, tiene que tener en cuenta el peligro de la generalización, de pensar que todos estaban en el mismo estado o él estaba hablando a todo el mundo por igual. Y Pablo de Tarso era un fariseo en su pensamiento con respecto a la Torá, y eso pues hay que ver que traer otro programa para comprenderlo y explicarlo. Pero él fue escogido, que es a donde quiero llegar, para anunciar al, al rey descendiente de David que se habría de sentar en el trono de Israel y iba a gobernar el mundo desde Israel, de Jerusalén específicamente. Anunciar el agente escatológico de Dios, que habría de venir a juzgar el mundo, como dice Lucas en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde él, hablando con los gentiles en Atenas, le dice a Pablo, a ellos: Dios escogió un varón por medio del cual él juzgará el mundo. Este es el agente escatológico del cual se habla en la literatura del mundo del Segundo Templo, al igual que en algunos textos de los profetas. Y Pablo está hablando a gentiles sobre este ungido que ellos no tenían la más mínima idea qué significaba. Los gentiles no sabían qué significa que el concepto o la idea del Mesías, que es un ungido en el sentido de la revelación que recibe Israel. Y Pablo le va a hablar a esta audiencia de este mensaje y le va a anunciar de que Dios, por medio de su Hijo, ha abierto la puerta a los gentiles para librarse de la ira que habrá de venir. La ira que viene por medio de este agente escatológico de Dios, quien traerá el juicio divino hacia Dios, de Dios, mejor dicho. Lo cual, esta misma idea está transmitida, pero no de Pablo ahora, sino de Pedro, que fue el primero, en el relato del libro de los Hechos, con respecto a ellos recibir el Espíritu de Santidad y testificar que Yeshua es el Mesías a partir de ese momento a toda la población que estaba en ese momento allí presente. Hemos dicho en otro programa que el día de la llegada del Espíritu Santo, según está narrado en Hechos, no es el nacimiento de la iglesia, ni tampoco es el nuevo pacto, sino que es una misión escatológica que el Mesías le había encomendado a sus discípulos de ser testigo de su resurrección a todos los que estaban presentes y a los que eventualmente ellos iban a hablarle. Por eso usted, cuando lee los discursos que están escritos en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que se va siempre a hacer énfasis de Dios haber resucitado a Jesús de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos, dicen ellos en cada momento que tienen para hablar. Pablo de Tarso testifica de que el Mesías se le apareció a él vivo y que lo escogió a él para anunciar a los gentiles este mensaje escatológico, este mensaje de redención, del cual los profetas habrían hablado, pero no habían dicho cómo específicamente iba a ser. Por eso que usted va a encontrar que en el libro de los Hechos hay una discusión en el capítulo 15 con respecto a qué vamos a hacer con estos gentiles que se están uniendo realmente a este movimiento mesiánico. ¿Lo vamos a hacer judío o le ordenamos guardar una serie de leyes que preserva la pureza de ellos con respecto a la demanda de Dios y así no apagan el espíritu, por decirlo así en el lenguaje bíblico? Y por eso usted encuentra en el libro de los Hechos el decreto apostólico que comienza con Jacobo el Justo, que parece ser el líder de la congregación en Jerusalén. Y Pablo, quien es un mensajero del Mesías, y si es un mensajero del Mesías, es un mensajero del que envió al Mesías, porque los escritos nazarenos dicen que quien recibe a uno de los enviados del Mesías, recibe el Mesías, y si recibe el Mesías, recibe al que envió al Mesías, o sea, a Dios. Pablo escribe cartas. Pablo escribe en este sentido, a lo que quiero llegar en el programa de hoy. Pablo, en la carta a los romanos, está escribiendo a un grupo de gentiles
que se están uniendo a la fe del Mesías, se están uniendo al movimiento mesiánico de los nazarenos, a la idea de que el Mesías regresa pronto y viene la salvación de Dios y a la misma vez el juicio divino hacia toda la creación. Pablo está anunciando, escribiendo una carta a esta audiencia. Y entre las cosas que él está escribiendo, está mencionando de que Dios no ha desechado de ninguna forma a Israel. Que cuando todos los gentiles entren, y Pablo no pensaba que el Mesías iba a tardar más de 2000 años en regresar, esto es algo bien importante y se lo voy a mostrar ahora en breve con una cita del Pablo, eh, cosas que a muchas personas con las que he conversado este tema se le ha hecho bien difícil digerir, pues obviamente es un eye-opener, algo que te abre los ojos y dice, pero espérate, que yo he creído toda mi vida. Y pues obviamente las personas se construyen la fe en base a lo que escuchan y muy pocas personas toman el tiempo de hacer como los debería, estudiar y ver si realmente las cosas que se están diciendo son sostenibles en los textos que se están presentando. Y esta audiencia que a quien Pablo está escribiendo le está diciendo no piense de ninguna forma que Dios ha olvidado a Israel, de ellos son las promesas, los pactos, de ellos viene el Mesías, quien es el amo sobre todo, y el hecho de que hayan sido endurecidos parcialmente no significa que Dios se los va a olvidar. Incluso usted, gentil que está en Roma, ha sido injertado en el olivo cultivado y no piense que usted ha reemplazado de alguna forma a los que han sido desgajadas, porque poderoso es Dios para insertar nuevamente esos desgajados y le dice a ellos, no se jacten, no sea que también ustedes sean desgajados porque cuando todos los gentiles entren, entonces vendrá la salvación a Israel y todo el que invoque el nombre del Eterno será salvo, dice por otro lugar, ¿verdad? Pero dice en el capítulo 11 específicamente que después que entren todos los gentiles que van a entrar, y cuando dice todo no se refiere realmente a todo en el sentido numérico, sino a la plenitud de la cantidad más alta de gentiles posible, a, a esta salvación escatológica que Pablo tiene en cuenta en el periodo de él. No está pensando nunca en el futuro de 2000 años como estamos viendo hoy día. Inmediatamente él dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quien quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y Pablo de Tarso también en esta carta dice algo bien interesante, y esto aquí es donde quiero llegar hoy en el programa, para que usted pueda ver lo que está ante sus ojos y nunca había visto. Hemos dicho en otras ocasiones en este programa de radio que lo que usted lee como el Nuevo Testamento no era realmente un Nuevo Testamento, sino el testimonio de testigos oculares, de discípulos que aprendieron de discípulos, de un movimiento mesiánico del mundo del Segundo Templo que proclamaba a su líder como el Mesías y que ellos estaban muy seguros de que él era el Mesías porque lo vieron vivo después de haber sido atrozmente muerto. Lo que se sobrevive del mensaje de Pablo no son sus enseñanzas dentro de las congregaciones a donde él iba, sino cartas o correspondencia, responsas a diferentes congregaciones y de seguro no son todas las que están aquí. Pues vamos a ver que Pablo habla de la carta a los de la Odisea en una de sus cartas, la de Corintios, y no tenemos la carta de la Odisea. Esto significa que Pablo nunca escribió carta pensando que iban a convertirse en un documento que iban a reemplazar lo que él llamaba la Biblia. Porque Pablo tenía una Biblia, era la Biblia que usted llama hoy Antiguo Testamento. Ni la Biblia de Jesús tampoco, que es lo que lo que usted y yo conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Dicho esto, y teniendo en cuenta que Pablo está pensando que el Mesías viene hoy, en el tiempo de Pablo, usted va a encontrar que Pablo va a hacer alusión a esta idea en muchas de sus cartas. Y en la carta a los de Roma no es la excepción. Y decimos que lo que usted lee de Pablo son cartas porque la misma evidencia interna así lo certifica. Tanto así que la carta escrita a los de Roma, a los que están en Roma, a los que creen en la mesianidad de Jesús y se han unido a este movimiento mesiánico, va él a decir casi al final de su carta que él cuando vaya a España va a pasar por allá, por Roma. Si esta carta
es un documento que va a reemplazar eh, la Torá o los profetas, porque Él va a visitar, no nos va a visitar a nosotros. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en nuestro centro de estudio a la importancia de leer los documentos, primero cómo fueron recibidos y cómo se entendían en el tiempo de ellos, para luego extraer el mensaje. Y así estaríamos respetando la pureza del documento y la intención del documento al momento de ser leído. Y digo documento porque estamos hablando ahora de una carta. Pero si habláramos de los rollos de los profetas o habláramos de la Torá, pues estaríamos hablando de los textos considerados sagrados. Porque amigos que me escuchan, y le digo esto con mucho respeto, los discípulos originales nunca pensaron que las cartas de Pablo eran documentos sagrados. Era la correspondencia de Pablo a los creyentes de este movimiento mesiánico del mundo del primer siglo o del mundo del segundo templo. Y en el capítulo 13 de esta carta de Pablo de Tarso a los de Roma, él dice algo muy interesante que leemos constantemente y pasamos por alto. Y el versículo 11 lee lo siguiente. Y esto añado, dice Pablo de Tarso. Esto significa que está incluyendo esto en esta carta que le está enviando a los que están en Roma. Conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantado del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿A quién Pablo le está diciendo eso? Pablo le está diciendo a esta audiencia que está en Roma, a quien le va a dirigir esta carta, ellos van a recibir esta carta y la van a leer, que la salvación está más cerca de nosotros de cómo pensábamos al principio. Quiere decir que Pablo está pensando que el Mesías viene ya. El Mesías está a la vuelta de la esquina. Y esto es bien importante porque a la hora de leer las cartas de Pablo y establecer teología de reemplazo o teología de nueva, dogmas nuevos, tenemos que tener en cuenta qué está en la mente de su autor en el momento que está escribiendo, qué expectativa él tenía. Cuando usted tiene en cuenta que Pablo tenía una alta expectativa de que el Mesías iba a regresar en el tiempo de él, tanto así que en otra carta él dice, y nosotros, los que queremos vivos, seremos transformados. Él se está incluyendo, él piensa que el Mesías viene en el tiempo de él. Cuando usted tiene eso en cuenta, usted se va a dar cuenta luego que todos los dogmas que se han establecido teológicamente a partir de las cartas paulinas están siendo sostenidos bajo, lejos de la razón del documento y el pensamiento de su autor. Por eso, amigos, en nuestro centro de estudio nosotros hacemos un gran énfasis en la importancia de cada vez que usted lea a Moisés, a Jeremías, a Isaías, cualquier documento que está dentro de la Biblia, cualquier libro, cualquier rollo, cualquier carta, usted tenga primero en cuenta quién es el autor, en qué tiempo escribió, a quién le está escribiendo, por qué le está escribiendo lo que está escribiendo y cuál es el propósito de escribirlo. Y esto le va a ayudar a usted a poder limpiar cualquier idea, cualquier teología que se ha establecido enajenado completamente de este fundamento. Eso se llama estudiar la Biblia en contexto. A partir de eso, entonces, entendiendo esos principios, usted puede luego aprender el mensaje. Y usted diría, entonces, si Pablo está hablando en el tiempo de él, de que el Mesías viene y no llegó, ¿qué nos puedes enseñar a nosotros sobre esto? Yo le diría lo mismo que pensaba Pablo. El Mesías viene y como dice una máxima judía, aunque él tarde, lo esperaré. Porque hay una idea en los escritos de los profetas que dice que si aún muriendo, esperando ese gran día, donde el Creador restaurará toda la creación, donde ya en el mundo del segundo templo empieza a hablarse del agente escatológico de Dios, el Mesías, realizando esa labor, pero en los profetas no se hablaba del todo de esa idea, aún pasando los días y aún muriendo y no viendo ese día, no importa cuánto tiempo haya pasado, en qué lugar me encuentre,
Si muero esperando ese día, el Creador, bendito sea, me levantará. Y después de la muerte, lo veré. Porque el Mesías regresará y el Eterno no va a dejar de cumplir lo que Él dijo, lo que va a hacer. Ese es el misterio de la fe y ese es el misterio que enseñamos. Le doy gracias a ustedes por este espacio. Espero en el Todopoderoso estar otra semana más con ustedes. Ha comenzado una nueva semana y mi mejor deseo para ustedes que el Santo Bendito sea le conceda una bendición esta semana y el poder de poder levantarse cada día y abrir los ojos y decir, bendito eres eterno, que nos concede un día más de vida. Hasta la próxima. Shalom.